Estamos aquí con Miquel Llorente, que es uno de los conferenciantes invitados de nuestro próximo congreso, el 13º Congreso de la Sociedad Española de Análisis de la Conducta. Buenos días, Miguel. Buenos días, Santiago. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, tanto a lo que es ser ponente invitado en nuestro congreso, como a esta pequeña entrevista que lo único que pretende es un poco darte a conocer y que la gente que va a venir a nuestro congreso pues sepa un poco, o que todavía no se ha decidido, pues acabe decidiéndote cuando te oiga un poco de que nos cuente, bueno, quién eres y sobre todo y qué nos vas a contar o de qué nos vas a hablar en el congreso, ¿no? Entonces, como siempre, me gusta preguntar primero por la biografía que nos construye, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llegaste tú a...? Bueno, tú eres psicólogo por la Universidad de Barcelona, después eres doctor en psicología por la Ramon Llull, después has estado de profesor en Girona, en la Universidad de Girona. Actualmente diriges, creo que un máster, ¿no?, sobre primatología en la Universidad de Girona. Y bueno, es decir, ¿cómo llegaste a esto de la primatología, no? Porque es una disciplina, hay pocos primatólogos y en España menos, ¿no? Hay pocos primatólogos, hay más primatólogas que primatólogos, pero hay pocos primatólogos. Como siempre digo que la primatología es una disciplina minorizada, no minoritaria. Yo creo que hay mucho interés. Hay un interés mucho más allá de la psicología y esto está muy bien, ¿no? Al final no hay unas fronteras marcadas para lo que es la primatología. Y yo llegué por casualidad. Yo comencé mis estudios de psicología. La segunda semana de carrera conocí a Jordi Sabaté-Pi, pues, que para quien no lo conozca pues fue el padre de la primatología, de la etología en España, uno de los padres. En aquel momento, en los 90, había un grupo bastante importante todavía de primatólogos y de primatólogas en la Universidad de Barcelona y pues por ahí fueron las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo fue cayendo, ¿no? Los eventos se fueron sucediendo, las cosas fueron saliendo bien y, bueno, después de muchos avatares, de muchos trabajos alimenticios en otras cosas, pues mira, ha llegado un punto, muchos años después, que estoy ahora mismo pues como profesor agregado en Girona, en el departamento de psicología, que además dirijo. He dirigido durante una década un máster de primatología aquí en Girona. Ahora lo vamos a empezar a ofrecer en la Universidad de Barcelona. Por tanto, es un poco una vuelta a los orígenes y trabajando y estudiando el comportamiento de los primates, que es algo que siempre me ha apasionado y que espero que me continúe apasionando toda la vida. Muy bien, porque, bueno, toda la gente que me conoce también sabe que yo he sido siempre lo que llaman mal llamado un psicólogo animal, mal llamado porque los humanos que yo sepa también somos animales, ¿no? Y por lo tanto es como redundante, ¿no? Pues claro, pero siempre interesado en la conducta de otras especies, ¿no? Y sobre todo, claro, en mi caso es mucho más que la diferenciación específica, me interesaban los mecanismos comunes, ¿no?, de aprendizaje, ¿no? Era la perspectiva típica de la psicología experimental, ¿no?, de buscar. Entonces, bueno, siempre te envidio, quiero decir, porque claro, cuando tú trabajas con ratas, con palomas, por ejemplo, yo trabajaba en formación de categorías y clases de equivalencia, formación de conceptos visuales, etcétera, ¿no?, ese tipo de temas. Claro, tú dices, Dios, si yo tuviera aquí un chimpancé, la cantidad de ensayos que me ahorraría, ¿no? Y cuánta luz me podría ahorrar. También es verdad que tienen el peligro de la antropomorfización, porque al ser más cercanos a nosotros tiendes a interpretar a una paloma más difícil de entenderla como, a pesar de lo cual le atribuimos muchas veces pues sentimientos, emociones, etcétera, genuinamente humanas, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco experiencias, anécdotas de ese mundo de la primatología. O sea, tú llegas a la primatología por Sabaté-Pi, ¿no? Yo llego con él, en aquel momento ya de estudiante empecé a hacer prácticas en el Zoológico de Barcelona, con el que todavía colaboro a día de hoy. Tenemos algunos proyectos allí, tres proyectos tenemos ahora mismo. En aquella época ya vivía todavía el copito de nieve famoso. En aquel momento todavía vivía Copito de Nieve y en aquel momento el Zoo de Barcelona... Está muy vinculado al Sabaté-Pi, ¿no? Totalmente, claro. Él fue el que de alguna forma lo trajo, ¿no?, desde Guinea Ecuatorial. Sabaté-Pi hizo gran parte de sus estudios, toda su trayectoria en Guinea Ecuatorial. Luego hizo otras cosas también. Y vino de allí, ¿no? Entonces, yo en aquella época pues empecé a tener una primera toma de contacto con el mundo de los primates allí, en el Zoo de Barcelona. No había otras opciones, ¿no?
yo acabé la carrera, empecé a trabajar de otras cosas relacionadas con la psicología, recursos humanos, y luego después empecé a colaborar con un centro de recuperación de primates aquí en Girona, en que luego estuve trabajando muchos años, estuve casi 2 décadas vinculada a este proyecto, donde fundamentalmente lo que hacíamos era recuperar chimpancés y macacos que provenían del comercio ilegal y de usos como el mascotismo, como circo, publicidad, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí fue pues una época en la que yo empecé a tener ese contacto más directo, ¿no?, con la investigación y el comportamiento de los primates, tanto desde un punto de vista aplicado como también desde un punto de vista más básico, ¿no? Mi tesis doctoral no fue de nada que tuviera que ver con el bienestar animal, ¿no?, o con una conducta animal o con una etología más aplicada, sino que mi tesis doctoral fue sobre la lateralidad manual. O sea, imagínate, sobre el uso de las manos, no sobre ciencias manuales, sobre cómo esto está de alguna forma también conectado con el funcionamiento del cerebro, etcétera, etcétera. Que es algo en lo que todavía trabajo, ¿no? Entonces, anécdotas, experiencias. Yo creo que trabajar con primates es fantástico, ¿no? Con cualquier especie de primate, ¿eh? Quizá los grandes simios en particular tienen algo que es como muy potente, que yo creo que radica en la mirada, en los similares que somos en muchísimas cosas, ¿no? En cómo afrontamos muchas cosas de la vida, en cómo nos relacionamos entre nosotros, en cómo vivimos nuestras experiencias, en cómo sentimos, en cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, eso te da ahí como una conexión muy potente, ¿no?, con estos animales. Pero yo creo que todos los primates son interesantes, ¿no? Yo he trabajado, por ejemplo, menos con lémures, y es una especie que me interesa muchísimo, ¿no? Es un conjunto de especies que me interesan muchísimo, ¿no? Luego yo creo que también lo bonito es poder estudiar estos animales en cualquier tipo de entorno, ¿no? Hay cosas, ¿no? O hay ámbitos donde lo que necesitas sí o sí es llevar a cabo algún estudio en un entorno controlado. Esto lo encuentras pues en un zoológico o lo encuentras en un centro de recuperación, pero yo creo que también lo bonito es poder estudiar estos animales en su entorno natural, ¿no? Entonces tengo la suerte de poder haber combinado todos los palos, como en el flamenco, de poder haber trabajado con muchas especies, trabajo con 65 especies de primates. Por tanto, tengo una experiencia grande, ¿no?, en conocer el comportamiento de muchas especies de primates. He trabajado muchas temáticas, he trabajado gran parte de lo que he hecho ha sido en cautividad, pero también es cierto que ahora, desde hace ya un tiempo, estamos pues, con colaboraciones internacionales, que al final es algo muy importante, haciendo estudios en campo, y creo que los estudios de campo son necesarios y son una delicia, son fantásticos, claro. Nada más que el entorno, ¿no? Claro, el entorno. También, ayuda, ¿no? también hay una cosa que antes comentabas, ¿no? Qué fantástico tiene que ser trabajar con primates, con chimpancés, ¿no? Y qué difícil. Es decir, tiene un nivel de dificultad enorme, ¿no? Yo siempre digo que trabajar con niños, ¿no?, con población infantil, y trabajar con animales es muy complicado. Y si esos animales son primates no humanos, es muy complicado, ¿no? Cuando hemos abordado, ¿no?, trabajos de corte más experimental, del dicho al hecho, es decir, del papel a la realidad es complicadísimo. El coste de tiempo, los imprevistos que pueden surgir, aspectos muy importantes, ¿no?, de tipo motivacional, ¿no?, de tipo emocional, de qué es lo que le ha pasado a ese animal antes, ¿no?, por la noche. Eso acaban influyendo también mucho, ¿no?, en el tema de los estudios. Pero el crecimiento que ha habido, ¿no?, en la investigación, en particular experimental, no invasiva, ¿no?, conductual o cognitiva, con primates no humanos, en los últimos años ha sido una pasada, ¿no? Ha habido un crecimiento exponencial. Porque al final, yo creo que desde la psicología también, ya lo sabemos, pero nos estamos dando cuenta de que el conocimiento, la información que nos pueden aportar para un montón de aspectos, de temáticas, es increíble, ¿no? Desde temáticas de tipo más básico, que creo que es fundamental, al final estoy en el área de psicología básica, hasta temáticas del ámbito más aplicado, ¿no? Aplicado a, por ejemplo, a la clínica, ¿no? Modelos clínicos que puedas extraer y extrapolar, ¿no?, transferir
desde modelos animales, ¿no? Por ejemplo, es una de las líneas que nosotros tenemos y de las que hablaré en el curso. Una línea que es muy importante dentro de nuestro grupo de investigación, que es de qué forma, por ejemplo, pues esos modelos de adversidad temprana asociados a primates no humanos, a casos clínicos, ¿no? Al final, en primates no humanos, pueden aplicarse a modelo humano. Bueno, un poco eso, cuéntame lo que te apetezca de tus líneas de investigación, ¿no? De tus trabajos de investigación, qué línea, y adelántanos un poco de qué vas a hablar en el congreso, ¿no? Sí, haciendo un poquito de spoiler, ¿eh? Lo justo. La idea del guión es, bueno, introducir al principio un poco a las personas, a los asistentes en lo que ahora estamos hablando, ¿no? ¿Qué es la primatología? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que aportan la primatología a un psicólogo, a una psicóloga? Y luego ver ejemplos prácticos, ¿no? Que desde aquí, desde mi grupo, estamos desarrollando desde hace ya un tiempo, ¿no? Entonces, hablaré de aspectos como la lateralidad manual y por qué es importante la lateralidad manual asociado a aspectos tan relevantes a día de hoy en primatología como es la comunicación. Hace relativamente poco que comenzamos a entender qué es lo que tenemos de común y de distinto entre nuestro sistema de comunicación y el sistema de comunicación de los primates no humanos, de los grandes simios en particular. Entonces, iré por ahí, iremos detallando algunas líneas, algunos proyectos, algunas publicaciones que tenemos sobre el tema. Hablaré también sobre personalidad animal, otra temática como muy entre comillas, de moda, en el ámbito de la etología, del comportamiento animal, que es hasta qué punto es un concepto que se puede utilizar y aplicar en animales no humanos, cómo lo estudiamos, qué implicaciones tiene más allá del conocimiento básico, ¿no? De ver si las estructuras de personalidad, este constructo que nos hemos inventado, lo podemos describir o no en animales no humanos, en primates en particular, y de qué forma pues, esto se relaciona pues, con múltiples aspectos que tienen que ver con eso, desde el rendimiento cognitivo a psicopatología, a lo que sea, ¿no? Hablaré también de algo que le interesa en particular a Héctor, ¿no? Que es las redes sociales. Tema de redes sociales, tanto desde un punto de vista metodológico como desde un punto de vista práctico, que es esto de las redes sociales, que no tiene nada que ver con Instagram ni con TikTok, sino con una metodología de estudio observacional que te sirve pues, para cuantificar, para describir cómo se estructura socialmente un grupo de animales, también de personas, por supuesto, qué tipo de relaciones tienen, cuál es la cualidad, ¿no? de estas relaciones, y que animal aplicado a nivel de gestión, ¿no? de animales, tanto en vida libre como en cautividad, pues es una herramienta muy útil y no muy utilizada, pero sí muy útil. Hablaremos de adversidad temprana, de psicopatología, de alguna de las líneas que ahora mismo estamos desarrollando, algunas con algunas tesis doctorales en marcha, de una forma de ver el bienestar animal, que es como la vemos nosotros, que se sale quizá un poco de la línea más establecida y más tradicional, que va más allá de asumir que una conducta normal es signo de psicopatología y ya está, sino intentando ver que al final la conducta normal, entre comillas, para un animal no deja de ser pues, una estrategia de adaptación, una estrategia de afrontamiento de una determinada situación, y que a veces pues también la función que puede tener la misma conducta aparentemente para dos animales puede ser totalmente distinta, ¿no? Entonces, iremos por esa línea, ¿no? más funcionalista que se está incorporando ahora en el ámbito del bienestar animal, de una perspectiva muy psicológica al final, ¿no? Muy conductista incluso, ¿no? Y que se sale de lo que digo, ¿no? De una visión más clásica, quizá más veterinaria de lo que es el bienestar animal, y que ahí estamos intentando, en la medida de lo que podemos, aportar una mirada fresca, distinta, empírica, por supuesto, a la hora de evaluar y a la hora de intervenir, ¿no? Sobre la calidad de vida de animales bajo cuidado humano, ¿no? Bajo control humano. Y por ahí van los tiros. Quizá hable también de algunos de los proyectos que tenemos en campo. Ahora mismo tenemos proyectos en Sulawesi con macacos, hemos tenido hasta hace muy poquito proyectos en México como Nos Araña. Ahí también nos conectamos con el grupo de mexicanos
Entonces yo creo que hablaré de México para que veamos un poco qué es lo que hemos hecho por allí. Y yo creo que eso me va a ocupar pues la hora, ¿no? La hora que tendremos y con la idea sobre todo de que la gente pueda trasladar dudas, inquietudes. Yo creo que, como bien has dicho, a veces es una disciplina poco conocida para los psicólogos y para las psicólogas, ¿no? Y que incluso a mucha gente le choca mucho porque no están los planes de estudios. Entonces, la gente no entiende, no concibe. Hay algunos que no aceptan que un psicólogo pueda dedicarse a estudiar algo que no sea humano. Supongo que eso te lo has encontrado. Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo de justificar casi que desde los inicios de la psicología como ciencia los animales nos han acompañado. Yo siempre le digo a mis estudiantes de psicobiología, que doy también clases en la asignatura psicobio, que el primer manual de psicología comparada fue publicado en el año 1865. O sea, imagínate, y que la primatología, aunque se ha incorporado de forma más reciente a la psicología, Kohler, Gestalt, o sea, en el año 25 ya publicó su libro de la inteligencia animal y Robert Yerkes, en el año, creo que fue el año 15 o el año 20, en Estados Unidos había publicado un libro más o menos parecido, ¿no? Entonces, hay que tener esta perspectiva histórica y ver un poco de dónde sale esto, que esto no es un interés personal de Miquel o una manía mía, sino que es algo que nos ha acompañado de forma minoritaria, si queréis, pero que nos puede aportar muchísimo, ¿no? Y además, pues como bien decías, es muy divertido. A mí me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, me fascina mi trabajo. Lo voy a intentar transmitir así en Badajoz. Lo intento transmitir cada día a mis estudiantes. Creo que tengo la suerte de tener un trabajo que me apasiona y creo que tú has tenido un trabajo que te ha apasionado también durante más de 4 décadas. Entonces, estoy seguro de que me entiendes a lo que me refiero, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además, bueno, me recuerda muchas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, como psicólogo animal, no con primates, sino todavía más, entre comillas, Todavía más lejos. todavía inferiores, ¿no? Entre comillas, los de inferiores, Claro. ¿no? Más lejanos, sí, a nosotros evolutivamente, ¿no? Como pueden ser ratas o palomas, que ni siquiera son mamíferos. Eh, claro, vamos, a mí durante mucho tiempo los compañeros con una cierta ironía y tal, nos llamaban los palomeros, ¿no? Ya Bueno, está aquí el palomero, es ¿no? el de los monos. Entonces el mono, claro, efectivamente, ¿no? Y sí, claro, a uno le llama mucho la atención, porque muchas veces son compañeros que presumen de ser evolucionistas y de ser materialistas y de ser muy modernos. Y dice, hombre, a ver, el antropocentrismo está ahí siempre Me ha ido la, colándose, ¿no? Colándose en nuestras vidas, ¿no? me ha ido la voz. No, por eso te decía que, y bueno, y sí, cuando uno, a mí me parece siempre fascinante la idea de poder de alguna forma establecer una conexión más allá de lo que sería el mero cuidado del animal, ¿no? Como puedes tener con un perro y tal, o la misma con... Es decir, a mí me resulta fascinante cada experimento que he hecho con mis palomas, ¿no? Es decir, oye, es que esta me está comunicando algo, o sea, quiero decir, me está diciendo, pues, oye, que he entendido, que yo trabajo, por ejemplo, mucho en el tema de la simetría, ¿no? Que si A es igual a B, B es igual a A. O sea, y me lo está demostrando, ¿no? Es decir, ¿y qué cabecita tiene, ¿no? ¿Qué cabecita con una paloma, ¿no? Y qué capacidades, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que te asombran, yo he dado algunas veces charlas, por ejemplo, en alguna asociación de animalistas. Y entonces, claro, un tío conductista, tal, te imagínate, o sea, como se lo imaginan de entrada. Y no, o sea, porque claro, tú lo primero que le dices, oye, para empezar, yo soy evolucionista y por lo tanto Exacto. no tengo por qué colocarme en ninguna escala superior ni inferior. Es decir, yo soy el producto de evolución como lo es la paloma y como es la rana. En fin, punto. Segundo, yo no voy a antropomorfizar, al revés. Voy a animalizar a los humanos, porque yo lo que te voy diciendo es que tú que te crees que eres el colmo de pensamiento simbólico y tal, y te vas a encontrar en animalitos tan simples como una paloma que son capaces de resolver problemas que
si no estás en este campo, te parecería imposible. O sea, si no eres psicólogo, no tal, dice, pero ¿cómo es que una paloma hace esto? Pues sí, lo hace y lo sabemos hace mucho tiempo y sabemos que forma conceptos y que es capaz de identificar patrones visuales que después transmite a otras cosas y, por ejemplo, es capaz de generalizar de cuadros de Picasso o cuadros de Monet, ¿no? El famoso experimento este de un japonés, ¿no? Y era capaz después de ver nuevos cuadros de Picasso y Monet y seguir clasificándolos bien, etcétera. Sí, son cosas que, claro, fuera de nuestro ámbito, nosotros, digamos, los conocemos y nos parece normal, pero fuera llaman muchísimo la atención, porque claro, la gente no sabe realmente las capacidades cognitivas de los animales, ¿no? O sea, no tenemos, entonces sí, es un tema efectivamente absolutamente fascinante. Y te digo que te envío mucho porque, claro, tiene la gran ventaja de la proximidad. Entonces, claro, cuando tú estás viendo seguramente la mirada de un chimpancé, estás viendo seguramente una mirada muy humana y una expresión facial muy humana, ¿no? Sobre todo es verdad, la mirada siempre me llama mucho la atención, la mirada. Pero eso a su vez también tiene su peligro, ¿no? Es decir, que es caer en el antropocentrismo, que tratar, o sea, tratarlo como si fuera un humano, ¿no? Y claro, es lo que tú dices. Y Sí, además sí. el verdadero bienestar animal, por ejemplo, estar en encontrar lo que es natural para ese animal, lo que es el propio de la especie, no intentar a mí eso me llama mucho la atención y protesto mucho con algunos animalistas y tal, con los que me relaciono bien, con el tema de los perros y tal. Tú dices, bueno, vamos a ver, pero tus necesidades no son las del perro, y las del perro a lo mejor son otras, y el perro a lo mejor necesita más espacio, necesita cazar, y necesita, tienes un galgo, lo que sea, y necesita correr, etcétera, y no está todo el día metido en un piso. Tú crees que le está dando lo mejor, y sería lo mejor para ti como humano, pero le están faltando cosas en su ambiente que propias de su especie, ¿no? Entonces, bueno, claro, hablando de eso de bienestar, tú trabajas en una fundación, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo en Que era fundaciones. esto de protección claro, eso es. Sí, sí. Y ese tema debe ser terrible, ¿no? Es decir, porque claro, estos Sí, animales en es un cautividad, ¿no? tema, es un tema terrible, es un tema en el que continúo trabajando Ujú, con esta fundación. Sí que colaboramos con muchos centros de rescate, ¿no? Y de rehabilitación de otras partes del mundo. Y realmente los animales llegan en unas situaciones terribles, ¿no? Yo hablaré de esto, hablaré de alguna publicación reciente que tenemos sobre el tema, de cómo lo hacemos, de cómo evaluamos, de cómo valoramos cómo están los animales y un poco también de qué se puede hacer con estos seres, ¿no? Con estos animales, ¿no? Al final, pues esas experiencias tempranas durante la primera infancia son muy importantes, no son determinantes, pero sí que son muy importantes, muy significativas. Obviamente hay muchos factores que filtran, que modulan, que amortiguan incluso esas experiencias negativas, esas historias de aprendizaje no negativa durante esos momentos sensibles, ¿no? Del desarrollo. Pero bueno, yo creo que también es algo a lo que te acabas habituando, ¿no? Si no, no podrías trabajar, ¿no? Al final, cuando trabajas, cuando uno de los tipos de población con los que trabajas es este, o te endureces de alguna forma y lo sabes gestionar, o es que no, yo no me podría dedicar a esto, ¿no? Es muy gratificante, ¿no? Ver que esos animales que a veces llegan muy mal, pues con el tiempo, no solo con el tiempo, sino también con la ayuda de profesionales, con intervenciones planificadas, con objetivos, con unas buenas evaluaciones, con unos buenos seguimientos, esos animales van mejorando, ¿no? Pero es un drama, ¿no? Al final, esto también pues está sirviendo pues, para que de alguna forma a nivel legal se estén haciendo cosas, se estén promoviendo cambios para que en el uso sobre todo, ¿no? En la prohibición del uso de estos animales, para que la gente vaya cambiando también conciencias, que creo que es muy importante. Y luego también se está produciendo un cambio, yo creo que cultural, ¿no? En la forma en la que incluso los animales en cautividad se mantienen, ¿no? Es decir, antes fuera de micro lo comentábamos, ¿no? Los zoológicos de ahora no son los zoológicos de hace 30 años. Nada que ver, nada. Ni a nivel arquitectónico, ni a nivel de función, ¿no? De la función que tienen, de lo que hacen, de lo que realizan. Obviamente tienen muchísimo margen de mejora, muchísimo margen de mejora, y ellos lo saben. Pero bueno, yo creo que también el trabajo que nosotros hacemos es muy importante para verificar este tipo de cosas, ¿no? Para ayudarles incluso, para acompañarles en este proceso de transformación, en ese proceso de cambio, ¿no? Para que ellos puedan saber cómo están esos animales.
si están bien, si están mal. Y bueno, al final para ayudarles, ¿no? a que puedan tomar decisiones de una forma mucho más fundamentada, ¿no? Y no a ojímetro, que es como en muchas ocasiones se evalúan los animales cuando están mal y cómo se toman las decisiones acerca de la vida de estos animales. Bueno, por un lado es duro, ¿no? Pero por otro lado yo me quedo con lo positivo. Para mí es muy gratificante trabajar con estos animales. Muchísimo. Claro, es que además, lo que decías tú antes del tema funcional y tal, y de la conducta, claro, es decir, a efectos de psicopatología, si quieres, ¿no? Yo recuerdo un caso tremendo de un documental que vi, tú seguro que lo conoces, de unos monitos con los que había trabajado Terras en su momento, el psicólogo Sí. americano tal, y que lo habían tenido primero con una familia, después se lo habían llevado con un grupo de investigadores y al final lo habían abandonado allí y tal. Claro, es que es tremendo, ¿no? Es decir, porque por ejemplo, yo creo que un primate extraído de su medio natural, y por muy bien cuidado que esté, relacionándose con seres humanos, ya no puede romper ese vínculo. Quiere decir, yo creo que ya no puede volver a lo que sería su medio natural, ¿no? Es Ya decir, les destroza la vida, ¿no? claro, Este caso en efectivamente. particular fue muy conocido. Como bien dices, Terras en los años 70 hizo estudios de comunicación gestual, ¿no? Lengua de signos americana con un chimpancé. Este chimpancé, ¿sabes cómo se llamaba, Santiago? Te va a gustar. Nim Chimpsky. Ah, sí, Mims. Ah, por Chomsky, ¿no? Por Noam Chomsky, ¿no? Porque, bueno, era Nim, es una... verdad, y la película se llama Nim, sí, ya La recuerdo. película es el proyecto Nim y El es proyecto Nim. durísima la película. Es Yo lo durísimo. recomiendo a los estudiantes. El otro día la recomendé en clases de comunicación, de la parte de comunicación animal, y estuvimos hablando de la película, ¿no? Y les dije, digo, no tenemos tiempo para verla en clase y poderla comentar, desgraciadamente, pero es una película durísima, súper crítica para entender, primero, cómo hace 40 años se trabajaba y cómo al final algo que en aquel momento se veía normal, ahora es inconcebible desde un punto de vista ético. Y luego lo que tú comentabas, ¿no? De qué forma al final esas experiencias tempranas en animales que o han salido de su hábitat o han salido de su grupo, aunque hayan nacido en cautividad, y han crecido y han adquirido patrones de conducta que no son los propios de su especie, cómo eso acaba teniendo un impacto brutal, eh, demoledor, porque es demoledor sobre su bienestar y sobre su salud mental, ¿no? Y el caso de Nim es un caso muy, muy conocido y creo que la película lo retrata perfectamente, ¿no? Claro, y lo Perfecto. puedes tratar como un hijo cuando es pequeñín, cuando es bebé y tal, pero a medida que se va haciendo adulto se va resultando complicado, porque claro, no es un humano. Está muy en la línea, ¿no? Que yo siempre digo, bueno, es que somos muy parecidos, pero también somos muy distintos. Claro, Es decir, claro. que compartamos un X% del código genético, eh, 87 es el último dato, no 99, 87 es el último dato publicado hace un mes. Que es igual, es mucho, más de un 80 es mucho, no quiere decir, o que compartamos muchas cosas a nivel psicológico, a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel incluso de necesidades, eso no quiere decir que no pueda haber algunos ámbitos, algunas parcelas que sean exclusivas, que sean singulares y que sean muy importantes para ellos, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo, al igual que no nos cabe en la cabeza que una criatura humana creciera o se criara con un grupo o con una familia de chimpancés, como Tarzán, ¿no? Y fuera acabando, acabara siendo una persona, entre comillas, normal, pues al revés funciona de la misma manera, ¿no? Al final un chimpancé u otro macaco que ha sido, otro primate, como un macaco, que haya sido separado de su grupo, que haya crecido, que le hayan criado conforme a un humano, pues las consecuencias y el impacto que esto puede tener también sobre su desarrollo es demoledor. ¿No? Bien decías, por ejemplo, visto el caso al revés, ¿no? Si hay algún caso, ¿no? Es decir, tenemos el caso del pequeño salvaje de Beirón, ¿no? Es decir, y hay veces que además también tiene una magnífica película de Truffaut, ¿no? El pequeño salvaje, ¿no? Y ahí ves efectivamente que esto además es magnífico, porque claro, el señor aquel, el profesor Itard, ¿no? Se dedicó a tomar nota de todo lo que hacía y todas las sesiones y todos los intentos de recuperar al chico. Sí, Y el chico fue lo que fue, ¿no? O sea, quiero decir,
En estos animales y volver. hay animales que son irrecuperables. Claro. Llegan hasta donde llegan y se acabó. Tienen un techo de cristal a veces, ¿no? Y tienen un techo y gestionar esto para los centros en cautividad es complicado. Reconozco que es muy complicado. Por eso yo siempre reclamo de que la figura del profesional, del experto en comportamiento animal, me da igual que sea un psicólogo, un biólogo, un veterinario. Si pueden ser los tres, mejor, ¿eh? Porque trabajar de forma interdisciplinar es muy enriquecedor. Que esté ya de forma real incorporado en los centros de fauna, creo que es un paso que tenemos que dar en España. En algunos lugares se está haciendo, pero ahí incluso a nivel profesional, a nivel laboral, tenemos una oportunidad que creo que tenemos que explorar y que tenemos que defender, ¿no? Nuestro rol como profesionales del comportamiento animal y todo aquello que vamos a aportar para el mantenimiento y para la gestión de estas colecciones, ¿no? Estos animales que vienen en cautividad, ¿no? Sean zoológicos, sean bioparques, sean centros de recuperación. Y fíjate si además muchas veces los psicólogos pecamos de no tener perspectivas, eso, laborales, o sea, que por ejemplo tú decías antes no están los planes de estudio, claro que sí, pero fíjate tú, por ejemplo, el tema de los mascotas, la cantidad de mascotas que hay. Y las mascotas a veces crean problemas, que si el perro se ha vuelto agresivo, pues no sé qué, que si de pronto ha cambiado su carácter y ya es mayor y te muerde, y no, ¿qué hago con él? Que no lo quiero sacrificar y tal. Y no acuden a un psicólogo, No. acuden a un veterinario. Sí. Y los que se han llevado el gato al agua en ese sentido, puramente Sí. profesional, ha sido lo que llaman la veterinaria, los etólogos, ¿no? Lo que llaman, Lo clínico, sí, sí. que además es muy gracioso también, a veces se llaman conductuales directamente, es decir, se llaman Yo siempre especialista en conducta, ¿no? O sea, veterinario de conducta, ¿no? Muy bien. digo que en el mejor de los casos van a un etólogo clínico, a un Eso es veterinario. el mejor, exactamente, eso es el mejor de los En casos. la mayoría de los casos van a un charlatán. Sí, sí, claro, sí. Bueno, uno que se llama adiestrador o que tal, sí, Claro, efectivamente. a personas que realmente no tienen formación. Claro, sí, Y sí. algunos que no tienen formación No, y no, que... porque para empezar, por ejemplo, toda la cosa de educación canina, etcétera, no está arreglado en ningún sitio. Y entonces No está regulado. cualquiera puede tener ese título, vamos, quiero decir. Yo creo que ahí, como tú bien dices, Eso es. teniendo la formación que tenemos los psicólogos y las Claro. psicólogas, ¿no? En comportamiento, es que es un terreno natural, que no es forzado, Pero ¿no? lo que parece terrible es que tengamos que reivindicarlo dentro de la propia psicología, en los planes de estudio. Porque claro, es que sería decir, oye, mira, que vamos, que es una salida profesional, que no es ninguna tontería, que hay un montón de gente que tiene mascotas, que cada vez más familias, uno de los miembros de la familia es un perro o un gato. Por Totalmente. no hablar de otras especies más, pero por especies que están absolutamente extendidas. Y que, hombre, primero, puesto en el ideal, pues si lo mismo que a los padres habría que exigir de alguna forma unos mínimos conocimientos antes de permitir ser padre, pues desde luego no lo hacemos porque por razones obvias, pero hombre, cuando tú adoptaras un animal, ¿no? Qué mínimo que exigirte, pues, un mínimo conocimiento, pero sobre todo además cuando tengas un problema, qué mínimo que acudir a un profesional del comportamiento, es decir, que te puede decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Es decir, ¿qué haces? ¿Y cómo lo haces? ¿Y por qué? Claro, o sea, Algunos hay, pero hay menos de lo que mucho a mí me menos. gustaría. Y lo que tú dices, además, todos hemos salido de alguna forma, hombre, quizás mi línea es más coherente en el sentido de que es más interna de la universidad, que es la investigación básica. Sí. Pero todas estas cosas siempre como minorías extrañas, vistas como seres un poco enajenados por el resto de los compañeros. Dice, pero bueno, que no. O sea, quiere decir que esto es tan natural y es una parte que además está intrínsecamente unida al nacimiento de la psicología, además. O sea, quiere decir que el amigo Thorndike, ¿no? El amigo Pablo, casi nadie. O sea, casi nadie. Tú, es decir, es decir, y entonces es verdad, ¿no? Es verdad. Y yo siempre reivindico en los planes de estudio, hombre, ¿por qué no hay una asignatura, aunque sea optativa, Piensa que luego de etología? a los biólogos le pasa un poco lo mismo en aquellos biólogos que están interesados en comportamiento animal, que los planes de estudio Tampoco tienen psicología, ¿no? ¿no? Vista más de una forma clásica, ¿no? Ha desaparecido, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Cuando además ahora estamos en un momento en el que en los últimos años se ha producido, se está produciendo una convergencia, ¿no? Entre una visión más propia de la psicología del comportamiento animal y una visión más propia de la biología del comportamiento animal. Se está produciendo una convergencia, yo creo que muy interesante, muy rica. Los biólogos están fascinados ahora por la cognición. Yo hace poco estuve en Sevilla, ¿no? En septiembre, en el Congreso de la Sociedad Española de Etología y Ecología Evolutiva, y había una
cantidad sustancial de charlas hechas por biólogos, no por mí, pero sí por biólogos, donde hablaban de cognición y donde hablaban de conceptos puramente psicológicos. Y a mí esto me parece súper positivo. Que un biólogo hable de temperamento, de personalidad, de cómo esto sirve pues, para encontrar, obviamente, un mejor encaje de los animales en su hábitat natural, ¿no? Que le dé este enfoque ecológico. Pero que se produzca esto es muy interesante, pero el drama, más allá de la convergencia, es que esto no se refleja en los planes de estudio. Al final los estudiantes se tienen que espabilar como pueden. Claro, y la mayoría, como no conoces al otro, no conoces lo que el otro hace y cómo lo hace y tal, y pues fruto del desconocimiento, pues claro, haces ese trabajo que está siempre cojo, porque no tienen consideración. Mira, yo por ejemplo tengo varios amigos, pero especialmente uno, que es un veterinario, bueno, hizo un máster precisamente en la Universidad de Barcelona, creo que es sobre bienestar animal. El Dentro de autor, veterinaria, en la autónoma, efectivamente. Hizo allí el máster y tal, y bueno, se ha dedicado siempre, es un veterinario dedicado al tema de comportamiento, es decir, problemas de comportamiento y el tema del bienestar animal. Y bueno, recuerdo que lo conocí dando una charla y él empezó diciendo, la etología es la ciencia del comportamiento animal, comportamiento, ¿no? Y yo levanté la mano inmediatamente porque dijo, podéis interrumpir cuando queráis. Digo, "Vale, ya empezamos mal, ya empezamos mal. Yo reivindico que también la psicología y tal. Bueno, nos hicimos muy amigos y él vino a mis clases y se chupó las dos asignaturas de aprendizaje. Nosotros tenemos dos asignaturas de aprendizaje en Sevilla, cosa que es rarísima, pero tenemos lo que sería el aprendizaje de condicionamiento, que es la típica asignatura, y después tenemos una de aprendizaje complejo y cognición. En segundo. Y él hizo las dos, y a pesar de que en la aprendizaje complejo y cognición, gran parte de lo que hablamos lógicamente tiene que ver con el lenguaje humano, conducta verbal, etcétera. Y era muy curioso porque él me lo dijo, dice, yo he aprendido aquí más que en ningún otro sitio de mi carrera, es decir, para lo que yo quiero hacer. claro. Dice, porque claro, modificar la conducta, etcétera, y tal, ya, yo sabía lo que era el reforzamiento, pero no lo sabía con la precisión que lo he aprendido en tus clases, ni el conocimiento clásico, ni al nivel. Y digo, claro, es que esa que es una cosa potente que tenemos, que podemos tener los psicólogos, si nos dejan suficientes créditos en los planes de estudio, que es un cierto dominio de las leyes del aprendizaje, etcétera, pues eso lleva después al término de la modificación de conducta de animales, etcétera, daría lugar, lógicamente, a toda una especialización propia de la psicología. Y hemos perdido ese nicho laboral más por culpa nuestra que por virtud de la Bueno, competencia, ¿no? yo reivindicar y luchar, Sí, luchar sí, sí. por ello. Hay gente que lo entiende, y entiende que yo ahora llevo, por ejemplo, 2 años colaborando como consultor externo con un bioparque muy importante en Chile, en Latinoamérica, y ellos tenían claro que lo que estaban buscando era un psicólogo, ¿no? No buscaban una visión más clásica, más veterinaria, más clínica, sino más abierta, más transversal, más conductual, donde valoremos más allá de la síntoma o de la patología que tenga el animal, ¿no? Entonces yo creo que esto poco a poco sí que se está produciendo un cambio, ¿eh? Creo que es lento, pero yo soy optimista. Yo creo que va a llegar. Muy bien, Miguel. Pues si quieres comentar algo más, No, que y tengo si muchas no, ganas. Nos vamos a ver en 3 semanas exactamente. Nos vemos allí en Barcelona con y vosotros. espero que podamos interaccionar, vamos, nosotros por supuesto, pero además con mucha más gente que va a ir allí. Claro que sí. Y va a Seguro que haber mucha gente muy joven, porque somos una sociedad joven. Bueno, ya hemos hecho el 13º congreso, o sea, que ya no somos tan jóvenes. Quitando el año de la pandemia, todos los demás años hemos hecho está muy congreso bien. anual. Y bueno, allí nos veremos y seguiremos charlando de estas cosas y espero que después además de ver esta entrevista, pues incluso se apunten más. Que ya estamos casi al límite del aforo, ¿eh? Muy bien, Bueno, eso yo es. casi. Que cada vez cuesta más Todavía hay llenar plaza, los congresos, ¿eh? También ¿eh? cuesta llenar los congresos a veces. Sí, bueno, nosotros tenemos una cifra más o menos similar de uno a otro, porque fíjate, nuestra sociedad tiene 300 miembros. Ahora mismo Está muy estamos en 300 miembros, que yo creo que para una sociedad científica, digamos, tiene una buena cifra. Y en los congresos pues suele venir la mitad, o sea, 150. bien. Está muy bien. Vienen muchos mexicanos, por cierto, o sea, es el país de fuera, vamos, vienen de Latinoamérica, suelen venir, de Argentina vienen algún año, de Brasil, pero sobre todo mexicanos muchísimo, vamos. Se nota mucho la influencia de Héctor y del Sinca, ¿no? Y de su grupo. Entonces de ahí siempre suelen venir 10 o 12 personas que son presentando cosas y tal. Precisamente los mexicanos son de la gente que más presenta también de psicología básica, ¿no? Muy bien. Y entonces, bueno, pues allí nos veremos. Bueno, Un muy bien, placer. pues nos vemos, Miquel.
Hasta luego. Allá dentro de eso, menos de un mes prácticamente, ya estamos juntos. Hasta luego. Adiós.